Todos sean bienvenidos a WWE en español y vamos a comenzar hablando de SmackDown, donde vimos a Drew Gulak enfrentándose a Shinsuke Nakamura, un combatazo de película y con mucho en juego, porque si Drew Gulak se imponía ante Shinsuke, entonces Daniel Bryan obtenía un combate por el campeonato intercontinental contra Sami Zayn en WrestleMania. Y adivinen qué, Drew Gulak se impuso un paquetito formidable, si me preguntan a mí, y ahora es oficial. Sami Zayn defiende el campeonato intercontinental frente a Daniel Bryan en WrestleMania, un WrestleMania demasiado grande para una sola noche. Y además de eso, tenemos que hablar de cómo en SmackDown estaban presentes los campeones en pareja de SmackDown, Miz Morrison. Hey, hey, ho, ho. ¿Por qué me dejo llevar? Bueno, lo importante es que estaban ahí presentes junto a mi colega comentarista Michael Cole, y esto para evaluar a la competencia, porque los Usos se enfrentaban al nuevo día buscando retadores número 1. ¡Oh! Lo esperaba con codazo. A una semana de mañana, un WrestleMania demasiado grande para una sola noche. 2 noches con acción maravillosas. Las cosas que veremos en WrestleMania. ¡Oh! Nadie en casa. ¡Oh! ¡Cómate ese esquinero! Kofi en peligro. ¿Qué busca? ¡Ey! No sé lo que buscaba porque no le encontró la patada. Fue lo que le llegó a la boca. Repite la dosis en la barbilla. Se la... ¡Ey! 1, 2. Se la mandó a volar. Es demasiado fuerte este Big. Tiene mucha resistencia. This is awesome. Esto es asombroso. Esto es asombroso. Oye, no revires, que no fue 3. Well, you're going to Oye, face one hermano, of them at dale relevo. WrestleMania Vamos a terminar esta next liga. weekend. Yes, you are. Vamos, vamos. Vamos, Jimmy. Dice que lo va a rematar. ¿Qué buscan? Señor árbitro, ¿y entonces? ¡Fua! ¡Panquecazos! A ellos les encantan las panquecas en el centro del pecho. Le abren el compás. ¿A dónde van? ¿Qué están haciendo? Una especie de superplex quizás, pero como están pesados necesitaban... ¡Eh! ¡Están los dos unidos! ¡Qué linda! ¡Qué linda la manguera! Y ahí arriba, ¡qué patada voladora hermosa! Hablando de volar. ¡Hablando de volar! ¡Oh! Kofi mete la cuchara en la sopa. ¡Por los moñitos! ¡No! ¿A las buenas o a las malas? ¡Oh! También. Lo mandaron para afuera. No, que va. Kofi no es fácil. ¡Oh! Les bajó la cuerda superior. Cayeron los dos. Esto se complica. Esto se complica. ¡Mira! ¡Hermosa, hermosa el vuelo de Kofi Kingston! ¡Qué preciosura! ¡Qué desparpajo! Ah, eso me gusta más. ¡Hey! ¡Ho, ho! ¡Miz Morrison! ¡Hey, hey! ¡Ho, ho! Pero... Oye, pero Kofi, tú eres aguafiestas. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué tumbó a Morrison? ¡No! ¡Por el aire! ¿Pero qué es esto? Todo el mundo está tendido aquí, frente a la mesa de transmisión en inglés. ¿Pero por qué contra los campeones? ¡No, no! ¡Lo que faltaba! ¡Qué topetazo de Biggie! ¡Se llevó al Uso! ¡Uso loco! ¿Qué es esto? ¡Santa Mayuya bendita! ¡Qué topetazo! Yo no sé qué está pasando aquí. De verdad no sé lo que está pasando. Me encantaría decirles qué está pasando, pero el árbitro... ¡Ey! Claro, tenía que defenderse. Ah, ahora toca la campana. Ahora tiene las toronjas de tocar la campana. Ahora que se defienden mis caballos. Ellos estaban tranquilitos, luciendo guapos como siempre, nos fueron a atacar. Tienen que defenderse, caracho. Es más, ninguno de los dos equipos para WrestleMania. Mis caballos se van de paseo. O se quedan viendo películas en su casa si no pueden salir. ¡Fua! Para que respeten. Bueno, lo demostraron en la cámara de la eliminación y siguen demostrando que no hay equipo que pueda pararse frente a ellos. Punto en boca. ¡Dale! Todos han caído. sorry to interrupt, but I've got some Siento breaking interrumpir, pero news tengo right now from noticias de última hora WWE de officials parte de los who are oficiales de telling WWE me quienes me that you están won't diciendo have que to ustedes no face tendrán either que the New enfrentarse a Day ninguno de los or equipos New Usos Day at o los Usos en WrestleMania. WrestleMania. However, Sin embargo, you'll have to face tendrán
both teams. Que Put the enfrentarse tag team titles on the ambos line. equipos con los títulos de por medio en una Ladder triple match. amenaza en una lucha de escaleras. ¿Pero qué es esto? ¡No! 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 Pero, ¡qué patada tan espantosa! ¡La medianoche! ¡La medianoche! ¡No! ¿Pero qué fue esto? Pidieron arepas y le dieron cachapas. Familia, así es oficial. Miz y Morrison defenderán los campeonatos en pareja de SmackDown en combate de triple amenaza contra los Uso y el Nuevo Día. Es un WrestleMania demasiado grande para una sola noche. Es el sábado 4 de abril y el domingo 5 de abril a las 7 este, 4 del Pacífico por WWE Network. Adventure awaits at an event too big for just one night on the grandest stage. It will be a night forever etched in history. A night heroes are created and legends will be born. Welcome to WrestleMania! Familia, y no podemos hablar de WrestleMania sin hablar de Brock Lesnar, la bestia encarnada. Y precisamente la bestia encarnada, Brock Lesnar, estuvo en Raw a solo días de tener que defender el campeonato de WWE frente a Drew McIntyre. Así que, ¿qué tendría que decir Brock Lesnar? O más bien, ¿qué tendría que decir Paul Heyman? Drew McIntyre es especial comparado con ese vestidor. Y vamos a ser honestos mutuamente. Ese es el elenco más extraordinario en la historia de esta industria. Y Drew McIntyre, comparado con todos ellos, es así de especial. ¿Y saben quién más fue especial? La Roca, quien quedó tendido y vencido por Brock Lesnar la primera vez que Brock fue detrás del título. ¿Saben quién más fue especial? El inmortal Hulk Hogan, que dejó su sangre bañando el pecho de Brock Lesnar como si hubiera sido un caballero medieval de guerra conquistando al pasado. ¿Saben quién más fue especial? Randy Couture. ¿Saben quién más fue especial? Shane Corwin, John Cena, el Undertaker. Todos ellos fueron no solamente especiales, fueron leyendas de Salón de la Fama. Fueron íconos que estuvieron por encima de todos los otros íconos. Y al final del día, cuando entraron al ring contra un atleta que es irrepetible en la vida, como Robert Redner, ¿saben lo que pasó? Terminaron todos como los demás. Terminaron siendo nada especiales después de todo, sino las rameras de Brock. Drew McIntyre no necesita que yo lo ensalce o exagere o lo trate de vender o promueva. Así de buena es esa patada Claymore. Así lo fue el fondo del abismo rocalloso de La Roca. Así fue el machetazo de pierna de Hogan. Así fueron Randy Couture y Shane Corwin con sus golpes noqueadores. Así fue el ajuste de actitud de John Cena. Así fueron la garra del Undertaker y la tumba rompecuellos. Pero en WrestleMania ninguna de esas cosas funcionaron contra Brock Lesnar. El día en que Brock Lesnar entró al ring es lo único que verdaderamente importó después que la campana ha sonado. Ahora que Brock Lesnar sabe que una patada Claymore puede llegar hasta él, una de dos cosas pueden suceder. O Brock Lesnar habrá ahora masterizado una estrategia que evitará la patada Claymore, o Brock Lesnar se comerá una patada Claymore y luego averiguaremos si una patada Claymore puede tumbar a Brock Lesnar. Yo tengo algo para ustedes. Es más que una predicción.
Es más que una verdad adelantada. Es una garantía absoluta. El próximo año, en el segmento de cierre, en el Raw de cierre, antes de WrestleMania, ¿saben quién estará parado aquí? Brock Lesnar, con el título sobre sus hombros. ¿Y saben de lo que yo estaré hablando? Del hecho que Drew McIntyre, así como todos los demás, tuvo una gran historia para contar. La de él más convincente que los otros, porque es el tipo correcto en el lugar correcto, con la apariencia correcta, a la hora correcta. Pero fue vencido horriblemente en WrestleMania 2020 por el reinante defensor indisputable campeón de WWE peso pesado del mundo, Brock Lesnar. Porque este año, en WrestleMania, Drew McIntyre entra siendo especial. Y Drew McIntyre saldrá así como todos los demás. Nada más que como una perra de Brock. Así es, familia, la bestia encarnada Brock Lesnar defiende el campeonato de WWE frente a Drew McIntyre en WrestleMania. ¿Será un F5 lo que vuelve a Brock Lesnar a retener su título? ¿O será simplemente una patada Claymore lo que selle el destino de Brock Lesnar y nos entrega un nuevo campeón de WWE? Cualquier cosa puede pasar en un WrestleMania que es demasiado grande para una sola noche. Sábado 4 y domingo 5 de abril, ambas noches a las 7 horas del Este, 4 horas del Pacífico. Adventure awaits at an event too big for just one night. Ladies and gentlemen, John Cena! What am I doing at WrestleMania? He is waiting at WrestleMania. It's The Fiend! This will be a match for the ages for the first time ever. John Cena, The Fiend Bray Wyatt. ¿Pueden creerlo? WrestleMania ya está aquí. Básicamente el gran evento, el escaparate de los inmortales, el evento que hace que las vidas cambien para siempre, ya básicamente está aquí. Y bueno, es un WrestleMania demasiado grande para una sola noche. Será en 2 noches, sábado 4 de abril, domingo 5 de abril a las 7 horas del Este, 4 horas del Pacífico. WrestleMania demasiado grande para una sola noche. Rob Gronkowski será el anfitrión de la primera WrestleMania de 2 noches de duración, sábado 4 de abril y domingo 5 de abril a las 7 horas del Este, 4 horas del Pacífico en ambas noches. WrestleMania es demasiado grande para una sola noche, así que necesitábamos un anfitrión gigantesco, igual quién mejor que el 3 veces ganador de Supertazón, campeón del Super Bowl, Rob Gronkowski. Y todo nos lleva a esto, el F5 contra la patada Claymore. El campeón de WWE, Brock Lesnar, defiende el campeonato frente a Drew McIntyre. La bestia encarnada con un F5 podrá llevarse a la victoria, o será la patada Claymore la que le dé la victoria a Drew McIntyre. Y el diablillo, el demonio Bray Wyatt ha retado a John Cena a entrar dentro del Firefly Funhouse, a la casa de diversión de las luciérnagas. ¿Qué le esperará a John Cena en este combate? Y el fenomenal se habrá pasado de la raya frente al fenómeno. AJ Styles y el Undertaker chocan en un combate tipo Boneyard. Eso suena escalofriante. Y el Mesías de los lunes por la noche ha empujado a Kevin Owens mucho más allá de sus límites. Kevin Owens busca redimirse, podrá hacerlo frente a Seth Rollins en WrestleMania. Generación contra generación, lanza contra lanza, ícono contra ícono. Por primera vez en la historia, Roman Reigns reta a Goldberg por el campeonato universal. Y serán Naomi, Lacey Evans, Sasha Banks y Tamina retando a Bayley en un combate fatal de 5 por eliminación por el campeonato femenino de SmackDown. Bayley no tiene que estar envuelta en la decisión para perder el título.
Drew Gulak venció a Shinsuke Nakamura para darle a Daniel Bryan la oportunidad de enfrentar a Sami Zayn en WrestleMania. Así que así es, en WrestleMania tendremos a Sami Zayn defendiendo el campeonato intercontinental frente a Daniel Bryan. Y en WrestleMania, el hombre Becky Lynch tendrá que defender el campeonato femenino de Raw contra Shayna Baszler. Shayna Baszler ha demostrado que está dispuesta a hacer lo que sea para vencer a Becky Lynch y convertirse así en la nueva campeona de Raw. ¿Podrá Shayna Baszler destronar al hombre en WrestleMania? Y el Miz y Morrison defenderán sus campeonatos en pareja de SmackDown en un combate de triple amenaza de escaleras contra los Uso y el Nuevo Día. Y este es un combate que propuso el propio anfitrión de WrestleMania, Rob Gronkowski. El Rey Corbin se enfrentará mano a mano a Elias. Y esto comenzó con un corazón destrozado y ahora se trata todo de venganza, se trata de desquite cuando Otis se enfrenta a Dolph Ziggler en WrestleMania. Y hemos aprendido de Zelina Vega en Raw que Andrade no tiene el alta médica para competir debido a una lesión en las costillas. Así que los Street Profits ahora defenderán sus campeonatos en pareja de Raw frente a Ángel Garza y Austin Theory de NXT. Y dos de los atletas más dominantes de Monday Night Raw se enfrentan mano a mano cuando Aleister Black se enfrenta a Bobby Lashley. Además, por primera vez en la historia, un campeonato de NXT es defendido en WrestleMania y esto será cuando Rhea Ripley se enfrente a su retadora, la reina Charlotte Flair. Y Alexa Bliss y Nikki Cross retan a las campeonas en pareja de SmackDown, las Kabuki Warriors. Eso va a estar ardiente. Y la animosidad entre la superestrella categoría R, Edge, y la víbora Randy Orton ha llegado mucho más allá del punto de ebullición. Edge ha esperado 9 largos años para poder competir en un ring de WWE una vez más. ¿Podrá ese empuje de Edge llevarlo a una victoria sobre Randy Orton? Así es, ha llegado el momento para WrestleMania por primera vez en 2 noches. WrestleMania es demasiado grande para una sola noche, sábado 4 de abril, domingo 5 de abril a las 7 horas del este, 4 horas del Pacífico en ambos días y no te lo puedes perder nada como disfrutar de WrestleMania. No te lo pierdas, ha sido un placer para mí ponerte al día aquí en WWE en español.